Todo nuestro corazón, toda nuestra alma, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Padre, gracias por nosotros alabarnos en esta tarde, porque ha llegado el momento de escuchar tus consejos, tu palabra santa, Señor. No olvides la vida de tus siervos, Señor, danos un oído atento, Señor. Que cada día, Señor, nos pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Gracias, Que cada Señor. familia, cada hermano, Señor, que está hoy en esta iglesia, Señor, bendícelos en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor, después de haber alabado al Señor. Y bueno, estamos en un mes en donde casi el 80% de la humanidad celebra lo que ellos han considerado como la Semana Santa, pero pocos en realidad han recibido, hermanos, este regalo y han recibido la salvación de sus pecados. Hoy quiero hablarles de un tema tocante, ya entrando al terreno que vamos a explorar en estos días venideros, sobre todo a partir de la última semana de marzo, en donde estaremos recordando y proclamando al Señor Jesús por su muerte y su resurrección. Hoy quiero hablarles, y esto va a ser, hermanos, el tema general de todos estos cultos que hemos de tener, los sufrimientos y la gloria del Cristo resucitado. Quiero, hermanos, que vayamos a una de las cartas universales para ver este tema, los sufrimientos y la gloria del Cristo resucitado. Allí en una de las cartas de San Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, hermanos, amén. Y aquí marca dos aspectos importantes que estaremos nosotros meditando, hermanos, y explorando en estos días venideros. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo número 10 y el 12 al 12, que dice así la palabra bendita del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra de Dios, gracias damos al Señor. Hoy quiero hablarles acerca de los sufrimientos y de las glorias, porque así dice el versículo 11, la última parte, cuando dice que las profecías tocante a la muerte de Jesús y a su resurrección. Son dos cosas tan importantes, hermanos, que tenemos que recordar, pero sobre todo tenemos que recibirlo. Los sufrimientos
y las glorias de Cristo. Alaba el Señor. Estos dos versículos que acabamos de leer tienen un contexto, hermano. Desde el versículo 3 voy a dar un pequeño resumen, hermanos, del versículo 3 al versículo 9. Alaba el Señor. Cómo el apóstol Pedro, hermanos, desde el versículo 3, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe, hermanos, sobre una esperanza viva. Alaba el Señor. Pero vea, una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Alaba el Señor. Pedro, en los primeros versículos, del versículo 3 en adelante, sobre todo al versículo 5, del versículo 3 al versículo 5, Pedro nos muestra la misericordia que Dios ha tenido con nosotros al hacernos renacer para una esperanza viva. En estos versículos que anteceden lo que primero leímos, hermanos, Pedro nos muestra el buen motivo para alegrarnos como cristianos que somos, hermanos, porque tenemos una esperanza llamada la esperanza de la salvación que cada uno de nosotros nos hemos recibido. Amén. ¿Cuántos somos salvos en realidad, hermanos? Esto predicábamos el día miércoles. ¿Cuántos en realidad, hermano, estamos convencidos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Es que el día miércoles que hablamos este tema, en realidad, hermanos, se está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo comentó en las bienaventuranzas, cuando Él dijo lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, gloria al Señor. Y si usted ya hizo la voluntad del Padre con respecto a la salvación, usted es salvo. Y Pedro, hermanos, nos habla de una esperanza de la salvación. La salvación del creyente, hermanos, que es un bien grande, es un bien extraordinario, hermanos, en el cual, si nosotros queremos llegar un día a que esta salvación que hemos recibido en la tierra se haga realidad en el cielo, tenemos que pasar, hermanos, batallas. Tenemos que pasar pruebas. Por eso en los siguientes versículos, en el versículo 6 al 7, nos habla, hermano, que nos debemos de gozar en cada prueba que tenemos, como cristianos que somos. Y se lo leo de la siguiente manera. Versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vea, ya tenemos en el cielo la herencia final de nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. El día de mañana vamos a ser glorificados, hermanos. Amén, gloria al Señor. Pasamos al Señor. Tenemos una herencia que tiene 3 características grandiosas. Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra inmarcesible significa que no acaba.
que es para siempre. Alaba al Señor. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros tenemos un aspecto de la salvación presente. Ya somos salvos, amén. Pero se culminará, hermano, con la glorificación de nuestros cuerpos en el tiempo postrero. Pero vean lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuánto nos alegramos, hermanos? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Allá no nos gusta. Vean lo que dice. Para llegar a la culminación de nuestra salvación, es necesario pasar diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje, hermano, es sumamente importante para en estos tiempos que vamos a recordar el sacrificio y las glorias de Cristo. Pablo, por un lado, dice: ustedes se deben de gozar, ustedes se deben de alegrar. Ustedes deben de ser cristianos felices, amados, porque aunque no hemos visto a Jesús, un día lo veremos. Y al contemplar lo glorioso de la salvación, hermano, que acaba de describir el apóstol Pedro, alaba al Señor, y les escribe a sus lectores, a todos aquellos cristianos genuinos, alaba al Señor. Deben de gozarse, hermano. Y aquí la palabra que está en el versículo 6, cuando dice: os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, alaba el Señor. Y también el versículo 8, cuando dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso, es un participio en el presente. Es decir, hermano, que debe de ser un gozo siempre presente. Siempre gozarnos a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Debe de haber una alegría incesante aún en medio de las pruebas. Porque yo quiero decirles una verdad, hermano, que quizás usted no se ha dado cuenta, pero yo ya me di cuenta por la experiencia. No a todos nos gusta, no a la mayoría de cristianos no nos gusta sufrir. ¿Estamos aquí, hermanos? No nos gusta padecer. A la mayoría de cristianos, hermanos, si es, a lo mejor me puedo ir al 100% de cristianos, no nos gusta sufrir. No nos gusta padecer algo en la vida. Queremos una vida, quizá en términos generales, una vida fácil, ausente de problemas, de dolor, de enfermedades. Que no tengamos problemas en el matrimonio, que no tengamos problemas con los hijos, que no tengamos problemas en la familia. Pero vean lo que dice el apóstol Pedro, que para ir al reino de los cielos, nuestra fe va a ser probada, como se prueba el oro, como se prueba ese metal valioso. Alaba al Señor.
Y que al contemplar esto, hermanos, hay una paradoja. ¿A qué me refiero cuando digo una paradoja? Dos cosas diferentes o dos cosas contrarias. ¿Y sabe cuál es la paradoja? Es que el gozo en el cristiano, la alegría en el cristiano, muchas veces tiene que estar acompañada con la aflicción. ¿Sí me escuchó lo que le estoy diciendo? Yo recuerdo un hermano, y eso una vez lo comenté aquí o allá, no sé, pero cuando él fue salvo, el primer día que aceptó a Jesús, era feliz. Y un hermano le preguntó y le dijo, ¿cómo se siente en la vida nueva como cristiano? Dijo, no, yo me siento feliz. Me siento muy feliz. Pero la primera prueba, perdió ese gozo. Perdió esa alegría que le había causado la salvación. ¿Sabe, hermano? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de esa paradoja. A veces nuestro gozo, a veces nuestra alegría, a veces está acompañada de pruebas. ¿Y quiere pruebas de la Biblia? Lea, por favor. Mire, rápidamente por el tiempo. Espero terminar un tiempo antes, pero vea Hechos 5:41, por favor. Y aún ustedes saben que si no termino hoy mi disertación, la próxima semana o la próxima vez lo tratamos también, hermanos, para terminar. Pero ¿qué dice Hechos 5:41? Alguien que lo lea, por favor. Hechos 5:41. Un voluntario. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se dan cuenta? ¿De quién habla? De Pedro y Juan. Se sintieron dignos por haber sufrido, pero ¿cómo salieron? Estaban tristes, estaban ahí, como algunos de nosotros comprenderemos. Estaban felices, dice que gozosos, felices. Amén. Hay un canto que hemos cantado aquí que a veces también es una paradoja, ¿no? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Bendecido, ¿no? Bendecido, feliz, gozoso. Vean cómo salió, hermano. La Biblia, por eso nos marca en esta paradoja. Mire, Pedro y Juan fueron golpeados, fueron castigados ahí, hermano, con los judíos en el Sanedrín, y los golpearon, pero ellos salieron gozosos, felices, contentos por sentirse dignos de haber sufrido por la causa del nombre de Jesucristo. Alaba al Señor. Hechos 13:52, por favor. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 13:52. Hechos 13:52. Un voluntario. Alaba a Cristo Jesús. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de ¿qué? De gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos gozamos todos los días? Aunque está la paradoja del sufrimiento. No están para saberlo, hermanos, pero ya le conté a una hermanita. Yo también vengo enfermo. Aunque me vean así. Y muy enfermo desde ayer estoy enfermo. ¿Pero acaso no le voy a dar gracias a Dios por este día? ¿Acaso no me voy a gozar? ¿Acaso no nos vamos a gozar aún en medio de la enfermedad? Gloria a Dios. Porque muchos por enfermedad, pudiendo caminar, porque caminan a pesar de que están enfermos, no van al templo, no vienen a la iglesia. Porque se sienten mal. Alaba al Señor. Y tengo el dolor, hermanos, mi cuerpo es un dolor que no es insoportable. Cuenta el Espíritu que oren por mí. Pero sabe, tenemos que gozarnos en la presencia de Dios. Porque la vida del cristiano, hermano, no está separado con la aflicción. Alaba al Señor.
Vea Romanos 5.3, por favor, Romanos 5.3. Romanos 5.3. Alaba el Señor. Esto es muy significativo porque dice, si es necesario pasar por diversas pruebas, pero gózate, gocémonos, aleluya. Romanos 5.3. Nada más nuestra hermana Telma, ¿vale? Los demás. Y no solo esto, amén. también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se dan cuenta? La tribulación produce paciencia. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones. En las tribulaciones. ¿Y qué más? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la persecución produce paciencia. Y recuerde, hermano, que son necesarias las pruebas. Porque a través de las pruebas, dice Pedro, y la voy a parafrasear así, nuestra fe es probada. Como se prueba el oro en el fuego. ¿Y con qué propósito, hermanos, prueba el Señor nuestra fe? Bueno, una de las causas por el cual el Señor prueba nuestra fe es para ver si nuestra fe es genuina. Amén. ¿Qué pasa cuando usted o el joyero, verdad, les iba a contar algo chistoso con lo que yo viví? Bueno, se los voy a contar. Resulta que me encontré yo un collar en la calle, de esos bien brilloso, bien así bonito, y yo pensaba que era oro. ¿Y qué cree, hermano? Fui a Monte de Piedad. De veras, hermano, fui a Monte de Piedad y hasta tenía miedo de enseñarlo porque yo pensaba que era oro. Le dije a una persona por ahí, no, ese es oro, porque tenía un brillo, hermanos. Pero que dice el dicho, no todo lo que brilla es. Y yo me fui dice por ahí, con la finta. Y tuvimos que llegar allá a la ventanilla. Y yo estaba nervioso porque no, pues si es oro, ¿cuánto dinero me van a dar? Cuando llego con la señorita y le enseño el collar, se me queda viendo que se empezó a reír. Dice, ¿quién te dijo que esto es oro? No, pues es que yo sé que es oro. No es oro. ¿Quieres que hagamos la prueba? Pues sí. Y ahí ya ven que sacan. Mira, no es oro. Porque el oro verdadero pasa la prueba. Pasa toda prueba. Hermano, ¿cómo estamos en las pruebas con Dios en su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está pasando usted las pruebas de la fe? Porque nuestra fe es comparado, pero es más preciosa que el oro, porque dice Pedro. O sea, mucho más preciosa que el oro en la fe. Pero cuando somos pasados por las pruebas del fuego, hermano, nuestra fe es como el oro, está resistiendo, porque es una fe genuina. O como ese metal que llevé allí a Monte de Piedad, que no soportó la primera prueba. Hermanos, Dios quiere ver su fe genuina. Que brille, alaba al Señor. Bien. Esa fe que brille en las pruebas. Esa fe que es más preciosa que el oro, alaba al Señor. Bien. Porque el oro, a pesar de que es un metal precioso, perece. Pero nuestra fe es más preciosa y no perecerá jamás. Alaba al Señor. Y es ahí donde el cristiano debe de entender que Dios nos prueba nuestra fe porque quiere hallarla, esa fe, el Señor quiere hallarla, hermano, como dice el versículo 7, esa fe que le dé alabanza, gloria y honor. Porque dice, para alabanza y gloria y honor de nuestro Señor. Esa fe que resiste las pruebas y que aguanta las presiones de las luchas y no se doblega, no renuncia a la fe por cualquier cosita.
Hay cristianos, hermanos, que por cualquier cosita ya no van al templo, ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no tienen fe, ya son de azúcar, que tantita agua le cae y se deshacen como el azúcar, porque no tienen fe. Esa fe, hermano, que se debe de manifestarse, hermano, y debe de brillar con ese testimonio de fe. Y contarle a la gente, predicarle a la gente, como lo hicieron los discípulos en la iglesia primitiva. Hablaban de Cristo a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran burla, hermano, por seguir a Cristo. Esa fe resistió, alaba al Señor. Esa fe que debe, hermano, que es de mucho valor, más que el oro. Si el oro vale, la fe vale mucho más. Porque mientras el oro aquí en la tierra habla de términos terrenales, la fe en Jesucristo habla de términos celestiales y eternas. Por eso, hermano, quiero volverle a hacer la pregunta: ¿cómo están las pruebas de su fe? ¿Cómo está brillando su fe? O quizás no brilla su fe. Ya no brilla esa fe del cristiano. Ya no tiene fe. Ya no cree como antes. Ya no está practicando esa fe. Hermanos, con toda sinceridad, yo le invito a que usted se estudie y vea si está pasando las pruebas de su fe. Y si usted está pasando las pruebas de su fe, ¿sabe dónde se nota? Mire, se nota lo siguiente. Uno, en el agradecimiento que el cristiano tiene en medio de la prueba. Un cristiano con esa fe brillante siempre le va a agradecer a Dios a pesar de todo. ¿Cuántos de ustedes le agradecen todos los días a Dios por las pruebas? ¿De veras? Cuando está enfermo le agradece a Dios. Cuando usted no tiene a lo mejor qué comer en su mesa, a lo mejor está pasando una prueba familiar, una lucha en la familia, en su matrimonio, usted es un cristiano, una cristiana agradecida con Dios. Lo primero que sale de nuestro corazón no es queja, sino es agradecimiento. Amén. El día de ayer iba a subir un pensamiento de la queja, pero el Espíritu Santo me hizo sentir que no. Pero muchos cristianos, en vez de ser agradecidos, nos estamos quejando hasta del sol. Amén. Nos estamos quejando. Primero nos quejamos del frío, ¿verdad? Y después ahora del sol. Después de que no hay agua, después de tantas cosas. ¿Sabe? Una de las mejores muestras de que la fe está brillantándose más y más es ser agradecidos. Segundo, la alabanza genuina. Siempre alabaremos a Dios, hermano, a pesar de las pruebas. Una muestra, usted lo ha leído en Hechos 16. ¿Qué pasó en Hechos 16? A ver, ¿qué pasó? Usted sabe la historia. Pablo y Silas predicaban, hicieron un milagro, alaba al Señor. Y eso fue la causa por la cual los metieron a la cárcel. Y dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel bien tristes. Se estaban quejando entre uno al otro. Y se estaban echando la culpa, como algunos de nosotros comprenderemos en las pruebas. No, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban cantando. Amén. Estaban cantando alabanzas a Dios. Dicen que cantaban himnos y los presos los oían. Amén. Pero sabe, hermano, lo que más odia a Satanás, se lo voy a decir, es que a pesar de que usted está en la lucha, en la prueba, en la necesidad, en la batalla, usted alaba a Dios.
Usted alaba a Dios y el enemigo le retuerce, hermano, cuando usted alaba a Dios a pesar de la lucha y la prueba. Porque ¿sabe qué es lo que piensa el enemigo cuando usted está en la prueba? Va a caer. Ahora se va a desanimar. Va a dejar de orar. Va a dejar de ir al templo. Va a dejar de leer la palabra de Dios. Pero cuando ve el enemigo que usted se levanta y canta, alaba a Dios, levanta sus manos y glorifica al Señor en su casa. Hermanos, es la fe que está brillantándose cada día más. Es la fe que está creciendo cada día más en usted. Esa fe que alaba. Hace 8 días cantábamos un canto. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Pero en realidad, ¿será eso una realidad en nuestras vidas, hermanos? En realidad, ¿será una verdad que practicamos en nuestra vida cristiana? ¿Alabamos a Dios en medio del dolor? Una mujer judía llamada Corrie Tibun, cuando estaba siendo torturada ahí en los campos nazis, ella ya había conocido de Cristo, estaba siendo torturada por los nazis en los campos de concentración allí en Auschwitz, Austria. Dice que en el momento que ella recibía esos castigos, ella solamente levantaba sus manos y alababa a Dios diciendo: Señor, si tú permites que yo pase esto, la gloria sea para ti. Hermanos, no hace falta crecer mucho en nuestra fe para que sea más brillosa nuestra fe. Alabe. Y lo tercero, es cuando la fe se está brillantándose más y más, es aquella fe que no deja de servir. Estaremos sirviendo, hermano, en la prueba y en la lucha, porque al Señor Jesús servimos. Amén. Estaremos siempre dispuestos en nuestro servicio. No habrá nada que impida mi servicio a Cristo a pesar de la prueba y la lucha que esté pasando, porque me debo a Cristo. Vengo a la iglesia a servirle porque le sirvo cuando me congrego, le canto, cuando doy al Señor lo de mis finanzas porque se los consagro a Él. Es parte del servicio, pero también afuera también hay servicio, predicando el Evangelio, sirviendo a los demás y tantas formas de servir, hermano, en los ministerios, en la música, en la alabanza, en la predicación. Hermano, hay muchos dones y muchos ministerios en el cual Dios nos ha llamado para servir. Pero cuando tenemos una fe caída, cuando tenemos una fe muerta, triste, ya no tenemos deseos de servir. Hermanos, esa es la fe que quiere Dios, una fe más preciosa que el oro, no una fe muerta, no una fe apagada, no una fe que se detenga, no una fe que se estanque. Y como hace 8 días yo le comenté, si hay hermanos que se han estancado, se han quedado ahí, usted los puede invitar, usted los puede animar, pero si no quieren seguir, déjelos ahí, que Dios se encargue de ellos, pero usted siga adelante. Usted siga adelante, porque la salvación es personal. Cada uno va a dar a Dios cuentas de sí, dice Romanos 14. De tal manera que mi anhelo, mi deseo es orar para que nuestra fe sea brillante más y más y más como el oro, pero mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos de nosotros en esta semana quizás tuvimos desánimos? Los desánimos son inevitables, por eso está la paradoja ahí. El día de ayer yo le decía a mis alumnos en el instituto que la vida espiritual de un cristiano, para una prueba, para una lucha, para una caída, pende de un hilo solamente. Porque hoy estamos aquí gozosos, hoy venimos a la casa de Dios, pero al ratito nos vamos a enfrentar a todo lo que hay allá afuera.
Y el enemigo está presto para hacernos caer. Y hace que muchos cristianos caigan allá afuera. Por eso le digo, ven en un hilo. David, el salmista, por un momento dijo, no vaya a la guerra, todo está bien, todo está perfecto. Él estaba en la cúspide cuando él estaba ahí en el tejado, ahí pensando unas cosas que no debería de pensar, cuando vio a la mujer llamada Betsabé. Hermanos, nuestra fe debe de ir creciendo y madurando cada día más, porque el enemigo está presto. Alaba al Señor. Debe de acrecentarse, debemos de caminar y de que esta fe sea brillante más y más. Aleluya. Sabiendo, hermano, que hubo alguien mayor que nosotros, que sufrió más que nosotros en la cruz del Calvario. Y de ahí por eso el apóstol Pedro habla del versículo 10 al versículo 12. Lo que Cristo sufrió, hermano, es incomparable con respecto a nosotros. Alabe al Señor. Y Pedro, cuando habla en el versículo 10, ahora habla de un asunto tremendo, hermano, que pasó en la tierra. Primero habla del versículo 10, de una profecía. Alabe al Señor. Y Pedro hace notar que este tema de nuestra salvación fue un tema de sumo interés anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Por eso es el versículo 10. Léalo por favor allí con su vista. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué hablaba Pedro? De la salvación que acabamos de recibir. Amén. De la salvación que ellos mismos recibieron, hermano, y que también nosotros recibimos. De que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, hermanos, de una manera maravillosa, pero que en sus tiempos de ellos no se cumplió, sino en los tiempos destinados por el Señor, en los tiempos y las sazones, hermano, en la sola y soberana voluntad de nuestro Dios. Alabe al Señor. La gracia de la que habla Pedro, pues, es la gracia implícita en la salvación que usted y yo recibimos. Por gracia somos salvos. Alabe al Señor. Y esto no de vosotros ni de mí, sino es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, en el versículo 10 y parte del versículo 11, Pedro presenta, hermano, un interesante aspecto de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos anunciaron el hecho trascendental de la obra redentora de Cristo. Alaba al Señor. Aunque ellos no comprendieron siempre el profundo significado de las propias comunicaciones, hermanos, que daban, y no estaban convencidos de lo que hablaban, pero ellos estaban anunciando lo por venir. Ellos indagaron y vieron a través del Espíritu de Cristo, hermanos, los sufrimientos y las glorias de este ser admirable llamado Jesucristo. Alabe al Señor. De tal manera que estos dos versículos, hermanos, nos demuestra el versículo 10, 11 y 12, nos demuestra, hermano, lo que la iglesia recibió o lo que el cristiano ha recibido y lo que los santos profetas anunciaban mucho antes, hermano, de haberse realizado este hecho maravilloso de los sufrimientos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos ver en el Antiguo Testamento todo esto, voy a darles una lista rápidamente, pero esto viene en el Antiguo Testamento que se cumplió en Jesús. No voy a leer las citas, después vamos a verlo esto, hermanos, más adelante, pero vea cómo la palabra del Señor dada a los profetas, cuando Isaías escribió ese capítulo maravilloso, hermano, el capítulo 53 de Isaías, amén,
el capítulo 22 de Salmos, alaba el Señor, y las diferentes profecías que se cumplieron en el Mesías tocante sus sufrimientos, tocante lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por usted y por mí. Vea, hermano, cómo se cumple la vida de Jesús. Porque el Espíritu Santo estaba en los profetas. Amén. Porque así nos lo dice Pedro. No fueron palabras de los profetas, fue palabra del Espíritu Santo a través de los profetas. Número 1. Eso lo viene en el Antiguo Testamento, que se cumplió en el Nuevo Testamento. Rápidamente lo voy a decir, posteriormente lo vamos a ver de una manera sistemática. Jesús sería traicionado por un amigo. Ya lo sabemos que este amigo fue Judas Iscariote. También Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. También lo sabemos. Amén. Que también este dinero, hermanos, que fue las 30 piezas de plata, sería arrojado en la casa de Dios, y que luego se compraría con él el campo de un alfarero. Amén. También se profetizó que Jesús sería abandonado por sus discípulos. Ya lo sabemos. Que también Jesús, en el Antiguo Testamento, fue profetizado que sería acusado por los falsos testigos. Amén. Que sería herido, molido, desfigurado, ¿sí? Y eso lo dice Isaías 53, que sería escupido. Lo profetizó, hermano, Isaías. Alaba el Señor. Que sería objeto de burla. Todo por usted y por mí. Que sus manos y sus pies serían horadados. Alaba el Señor. Y eso fue profetizado 1000 años antes del evento. Alaba el Señor. Cuando ya no se practicaba mucho la muerte por crucifixión. También se profetizó que sería crucificado entre dos pecadores. También se profetizó que repartirían sus vestiduras, como ya lo leímos. Alaba el Señor. También se profetizó que tendría sed y que le darían a beber vinagre en su desesperación. Pero también profetizó su resurrección. Todo esto, hermano, es los sufrimientos y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alaba el Señor. De tal manera que usted y yo tenemos la enseñanza más maravillosa, hermanos, en el cual hemos creído. Y cuando habla aquí, vayamos ya para ir concluyendo, vayamos por favor a Primera de Pedro, el capítulo 1 nuevamente, en el versículo 11, cuando dice de la siguiente manera: escudriñando qué persona y qué tiempos indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles son los sufrimientos de Cristo? Cristo vino al mundo para sufrir. Miren, hermanos, Él sufrió desde su nacimiento. Sufrió desprecio, sufrió, hermanos, burlas en vida, en su ministerio. Pero yo quiero decirles una cosa. Cuando el apóstol Pedro habla aquí de sufrimientos de Cristo, enfoca su muerte en la cruz. Alaba el Señor. Enfoca todo lo que sucedió y todo lo que sufrió Jesús en la cruz, desde la noche en el Getsemaní hasta, hermano, la última palabra que Jesús dio en la cruz. Pedro, que fue testigo ocular, aunque por un momento acobardado, cuando le dijeron: tú eres de ellos, tú vienes con él, tu hablar es idéntico a ellos, y 3 veces Pedro negando a Jesús, y hasta dijo maldiciones.
Pero ahora un Pedro transformado, un Pedro perdonado y lleno del Espíritu Santo, hablando de los sufrimientos de Cristo y de las glorias. Dice así, hermano, y de las glorias que vendrían, alaba el Señor, tras ellos. ¿Cuáles son las glorias que Pedro habla? Número 1, para concluir, es su victoria en la cruz del Calvario sobre sus enemigos. Jesús venció en la cruz. ¿No alabamos al Señor? No alaba al Señor por eso. Jesús venció en la cruz. Fue la gloria, hermano, de Cristo venciendo en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es. Ya todo está pagado. La siguiente gloria fue en su resurrección. Amén. Él mostró su gloria en su resurrección. Alabamos al Señor. Él murió, sí, pero ¿qué dice? Estuve muerto, dice en Apocalipsis 1. Pero he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Pues alabamos al Señor. Él vive en gloria. Él vive en gloria. Y así como Él resucitó, nosotros un día seremos resucitados para estar con Él por la eternidad. Número 3, la gloria en su ascensión. Él ascendió al cielo, hermano, para ocupar una posición de mediador. Hoy tenemos un abogado en el cielo. No alaba a Dios por eso. Tenemos un abogado que intercede por usted y por mí. Un abogado que no duerme. Un abogado que está siempre ahí, hermano y hermana, para interceder ante su Padre. Porque tenemos un acusador. Pero está ahí el abogado perfecto, sentado a la diestra de Dios Padre. Pasamos al Señor. También su gloria en su posición como mediador. Él es el mediador, como el sustituto de los pecadores, hermanos, y actúa ahora como el gran sumo sacerdote. Alaba al Señor. Pero también su gloria en su venida. Él vendrá en gloria, hermanos. Nosotros lo esperamos. Él vendrá en gloria. Póngase de pie. Él vendrá en gloria. Y hoy y en estos días venideros es bueno que usted lo recuerde, pero alabándolo, exaltándolo, obedeciéndolo. Amén. Y que su fe sea cada día más brillante, porque usted está creciendo en la fe. Porque su fe, hermano y hermana, es una fe digna. Es una fe que está creciendo. Es una fe que usted le ha hecho alabar a Dios a pesar de la prueba. Es una fe que usted le ha hecho agradecerle a Dios a pesar de la lucha. Es una fe que usted le ha hecho, hermano, servir a Dios a pesar de lo que está pasando en su vida. Porque un día esas glorias, hermano, se manifestarán en nuestras vidas. Quizá usted y yo no vivimos en el tiempo de su muerte, no vivimos en el tiempo de su resurrección y no vivimos en el tiempo de su ascensión, pero sí estaremos en el tiempo de su venida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Estaremos en el tiempo de su venida, hermanos. Si usted se ha desanimado en su fe, mire a Cristo, que Él no regresó atrás a pesar de que en su espalda llevaba una cruz tan pesada. Mire a Cristo, que a pesar de que era la burla, lo golpearon tanto que la gente se ponía tan contenta y alegre por haber golpeado. Por usted y por mí, hermano. Se burlaban de Él, lo escarnecían, le arrancaron la barba, hermanos, y le daban de puñetazos y lo crucificaron en la cruz por usted. Hay mucha gente que no entiende esto y sigue viviendo igual. Pero usted que conoce de Cristo, yo que conozco de Cristo, sigamos creciendo en nuestra fe hasta que nuestra fe sea más brillante que el oro. Amén, gloria al Señor. Padre, aquí estamos dándote muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo.
esos sufrimientos que Él no merecía. Esos sufrimientos que Él no merecía, Señor. Esos sufrimientos que Él tomó sobre su cuerpo. Fue burlado, fue despreciado, golpeado, maltratado. Señor, lo hizo por nosotros. Lo hizo por la humanidad que le ha dado la espalda. Pero aquí estamos nosotros, Señor, agradeciéndote por el sacrificio de tu Hijo, por el sacrificio que por nosotros lo hiciste, Señor. ¿Cómo nosotros no podemos aguantar las pruebas? ¿Cómo nosotros no podemos aguantar una lucha? Y que a veces queremos renunciar, a veces queremos dejar todo. Cuando tú, Jesús, llegaste hasta el final, ayúdanos, Señor, a crecer nuestra fe. Ayúdanos a crecer nuestra fe. Que nuestra fe sea más brillante que el oro. Que a pesar de que sea pasado por fuego de las pruebas, salga brillante para la alabanza de tu gloria y honor. Señor, si Cristo sufrió por mí, si Cristo padeció por mí, yo quiero sufrir por Él si es posible. Y si es necesario, sufrir por Él. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a caminar. Y ayúdanos a que nuestra fe sea brillante cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquí estamos para darte gracias. Gracias por habernos salvado. Pero ayúdanos para permanecer en tu camino hasta que Cristo venga por nosotros. O nos llegara a llamar. Tú solamente sabes el futuro, Señor. Y nuestro futuro está en tus manos. Y te agradecemos, Señor, por esta salvación tan grande. Padre, queremos rogarte que durante esta semana y en este mes